Maníacos y maníacos de la criptoesfera y resistencia del criptoespacio profundo. Ayer vimos cómo el Bitcoin, BTC, defendía su trinchera estratégica mientras World Liberty, respaldado por Trump, se desplomaba más de un 40%. Lo que parecía un simple retroceso fue en realidad una ventana de acumulación silenciosa. Y te lo digo, lo que no mata fortalece, y en este mercado cada caída es un test de visión. Me voló la cabeza lo que descubrí detrás de este movimiento. Todo estaba justo ahí, como si esperara a ser descubierto. Y aquí viene la parte más loca, hay un modelo en 3 fases que activa este momentum. Vas a pensar que estoy exagerando, pero esta idea puede reconfigurar tu visión del juego. Política más cripto, World Liberty y Trump. World Liberty anuncia recompras de tokens en pleno desplome del 41%. Por consiguiente, esto no es un simple rescate, es un ensayo de manipulación electoral con narrativa cripto incluida. El mensaje oculto es claro: no quieren perder el control de un activo que ellos mismos impulsaron como símbolo político. Esta jugada revela cómo la cripto puede ser usada como propaganda y no solo como tecnología financiera. Justo cuando todo parecía normal, algo detonó debajo del radar. Seguí el hilo y terminé desenterrando una verdad que nadie se atreve a decir: la brecha del silencio. Tesorerías cripto bajo presión. Las tesorerías de criptomonedas enfrentan riesgo de caer un 50% por presión de Bybit. En consecuencia, la liquidez de las empresas puede convertirse en botín institucional. Aquí no hablamos solo de números, hablamos de supervivencia empresarial. Si estas reservas caen en manos equivocadas, veremos adquisiciones silenciosas y pérdida de independencia para proyectos clave del ecosistema. Me di cuenta de algo tan potente, que decidí bautizarlo: la trifuerza del sistema: visión, acumulación y guerra silenciosa. ETF y BlackRock, archivos, bit a bit. Para un ETF hiperlíquido puntual llegan justo cuando BlackRock busca rendimiento de Bitcoin como secuela de IBIT. De modo que no hablamos de innovación, hablamos de captura de liquidez. Lo disfrazan de apertura de mercado, pero en realidad están absorbiendo el flujo minorista y centralizando la soberanía en Wall Street. Es la misma historia de siempre, control envuelto en la palabra oportunidad. Fue como ver el blueprint del sistema, sin el maquillaje. China y Europa. China abre un centro digital de yuanes en Shanghái para servicios blockchain transfronterizos. Mientras tanto, en Europa, bancos como ING y Unicredit se suman al desarrollo de monedas estables en euros bajo MiCA. China está adelantándose con infraestructura real mientras Europa sigue atrapada en debates regulatorios. Cada paso del yuan digital acerca más al bloque oriental a la hegemonía del comercio global sin depender del dólar. Encima, Circle aprovecha Crossmint para expandir los rieles de stablecoins para humanos e inteligencia artificial. Así que estamos viendo la nueva batalla por la soberanía monetaria: Oriente construye autopistas, Occidente debate regulaciones. Blockchain más IA. Los análisis de blockchain ahora son impulsados por IA. Por lo cual, esto significa un nuevo nivel de vigilancia de capitales y movimientos de ballenas. Lo venden como transparencia y eficiencia, pero en la práctica es control absoluto. La inteligencia artificial aplicada al flujo de stablecoins y smart contracts permite un rastreo de cada movimiento en tiempo real. Lo que vas a escuchar ahora no es casualidad. Este control automatizado puede decidir qué dinero fluye y qué dinero queda atrapado. Estados Unidos y la investigación legal. Senadores estadounidenses investigan acuerdos cripto extranjeros en plena discusión de la estructura del mercado. Sumado a eso, la presión legal llega justo antes de nuevas aprobaciones de ETF. El timing no es casual. La Casa Blanca quiere condicionar qué actores extranjeros podrán participar en el mercado cripto de Estados Unidos. No es solo seguridad nacional, es un filtro geopolítico para mantener el dominio financiero. Por lo demás, no se trata solo de regulación,
Se trata de quien escribe la narrativa global del criptoespacio profundo. Y ahora vamos a analizar las cripto de moda. BTC. Bitcoin se mueve de lado, pero ojo, cuando el suelo parece firme, suelen venir las emboscadas. Precio actual estimado, $109.000, ha caído -2% en las últimas horas. Soporte clave, $108.000, zona donde vimos rechazo previo, resistencia inmediata, $110.600. Si BTC logra consolidar por encima de los $110.600, podríamos ver una subida agresiva hacia $113.500, $115.000. Pero si no logra sostener el soporte, podríamos caer rápido hacia $107.500 en un barrido de stops. Además, el retroceso actual no es casualidad. En medio del ruido, las ballenas y acumuladores institucionales están repartiendo fichas ocultas. ETH. Ethereum sigue cocinando bajo la superficie. Puede que hoy no arda, pero el motor no para. Precio estimado reciente. $3.900, $4.000, ha cedido $3%, soporte clave, $3 estadounidenses con 850 centavos, resistencia inmediata, $4 con 100 centavos. Si ETH supera la resistencia en $4.100 con volumen, podríamos disparar hacia $4.300, $4.400. Pero si no, veremos una corrección que podría retocar el soporte de $3.850 con fuerza. Simultáneamente, los desarrollos en staking, rollups y mejoras de red actúan como combustible a largo plazo. Solana. Solana lidera volumen en DEX, lo cual dice más que 1000 titulares. Precio estimado reciente, $193, $195, cayó 4,5%, soporte clave, $190, resistencia inmediata, $200.204. Si Sol rompe la barrera de $204 con convicción, el siguiente destino podría ser $220.225, pero si encuentra rechazo allí, podríamos ver una vuelta hacia $185, $190. Más allá del precio, la actividad real en DEX, los bots, los swaps de liquidez y los flujos de capital en cadena están revelando a dónde va la verdadera demanda. Ripple. XRP suma pequeñas victorias legales. El mercado empieza a descontar un giro inesperado. Precio reciente. $2.70, $2 estadounidenses con 75 centavos, bajó 3%, soporte clave, $2 con 65 centavos, resistencia inmediata, $2 con 80 centavos, 2,85. Si XRP logra romper hacia $2 con 85 centavos con volumen, podríamos ver un salto hacia $3 con 10 centavos, 3,20. Pero si el soporte cede, bajamos hacia $2 con 50 centavos sin piedad. A su vez, los litigios, asociaciones institucionales y noticias regulatorias actúan como efecto palanca. Cada avance legal suma confianza a la narrativa. Dogecoin. DOGE surge como juguete especulativo, una pista de que la liquidez retail aún no se apagó del todo. Precio aproximado reciente, 22 centavos, 225 centavos, cayó 3,4%, soporte clave, $21 centavos, resistencia inmediata, 235 centavos, 0,24. Si DOGE logra romper 235 centavos con fuerza, podríamos escalar hacia 25 centavos, 0,26. Pero si se rechaza, podría caer hasta 205 centavos, 0,20. Al mismo tiempo, los traders retail y bots especulativos están jugueteando con DOGE como laboratorio de microtendencias. Mientras todos miran el precio, lo que realmente se mueve es el tablero global, y pocos lo ven venir. Por un lado, las recompras estratégicas de World Liberty respaldadas por Trump muestran cómo actores políticos buscan dominar el juego cripto más allá del mercado, mientras las tesorerías enfrentan presión de venta de PIPE que amenaza con un colapso silencioso del 50%. Por otro lado,
BlackRock intensifica su ofensiva con ETFs de Bitcoin, reconfigurando la relación entre dinero institucional y activos digitales. Así que mientras China despliega su yuan digital para pagos transfronterizos, Europa no se queda atrás. Bancos como ING y Unicredit lanzan stablecoins en euros bajo MiCA, buscando recuperar soberanía financiera. Mientras tanto, Circle y Crossmint están conectando humanos e inteligencia artificial con nuevas vías de liquidez, uniendo adopción tecnológica y capital estratégico. Por lo tanto, la geopolítica cripto ya no es teoría. Cada movimiento, cada regulación, cada alianza institucional, está trazando la ruta de dominación silenciosa sobre el criptoespacio profundo. Lo que estás escuchando no es un simple análisis, es la señal de quién controla las reglas, y quién podría romperlas primero. Lo que voy a decirte ahora no lo leerás en titulares, pero cambia completamente la forma de ver el tablero cripto. Cuando juntamos todas las piezas, recompras de tokens, presión de tesorerías, ETFs institucionales, yuan digital, stablecoins europeas y la expansión de la IA en blockchain, emerge un patrón que pocos se atreven a nombrar. Por lo tanto, lo que parece caos es en realidad un ensayo de control global sobre el dinero digital. Cada movimiento tiene un objetivo: centralizar liquidez, probar la reacción de los mercados y construir infraestructura para un futuro donde la soberanía financiera esté en disputa constante. Además, lo que no te cuentan es que la batalla silenciosa ya comenzó. Ballenas y corporaciones, bancos y gobiernos, todos evaluando quién gana ventaja mientras nosotros seguimos atentos a velas y precios. Por otro lado, cada innovación tecnológica, ya sea stablecoins, cross-chain o IA aplicada al análisis de blockchain, es también una herramienta de dominación estratégica que pasa desapercibida para la mayoría. Así que, mientras el ruido del mercado nos distrae, la verdadera guerra se libra debajo del radar, y solo los que leen entre líneas pueden anticipar la jugada. Lo que vimos hoy no son simples noticias, son movimientos en un tablero de ajedrez global. Políticos, ballenas, reguladores e instituciones están reescribiendo las reglas. Por lo tanto, cada vela es una señal, cada día una batalla. Guerrero del mercado, suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia. No dejes que otros escriban la narrativa por ti. Nos vemos en la criptoesfera.